En el corazón de Texas, en una noche que parecía tan callada como si ocultara un gran secreto, Ángela Aguilar estaba sola en su habitación, envuelta en una oscuridad apenas rota por el brillo de su pantalla. La soledad se sentía palpable, pero era un escape del caos que dominaba su vida desde hacía semanas. La joven estrella, quien siempre había sido la hija perfecta, la imagen de la dinastía Aguilar, ahora sentía que todo lo que había construido se tambaleaba. Su mundo, cuidadosamente estructurado por su familia y la industria, estaba desmoronándose en un abismo de emociones encontradas. Era un conflicto que llevaba años acumulándose en silencio, pero aquella noche, tras una confrontación intensa y devastadora con su padre, Pepe Aguilar, había llegado al límite. Años de sacrificio, de cumplir con cada expectativa, de representar valores y tradiciones familiares, de mantener una imagen intachable. Todo había explotado en una discusión que aún resonaba en su mente y que la dejaba marcada con cicatrices que quizás jamás sanarían. La relación con su padre, que alguna vez había sido su guía y su protector, ahora era una tormenta de críticas y exigencias. Pepe siempre había sido claro, Ángela debía ser un ejemplo, debía mantener el legado y respetar la imagen de la familia. Sin embargo, esa noche, algo en ella se había roto. La intensa presión por ser perfecta, por satisfacer las expectativas familiares y las de una legión de seguidores, se había convertido en un peso que ya no podía soportar. Ángela, por primera vez, dejó de ver a su padre como su héroe y empezó a verlo como el obstáculo que la alejaba de la vida que anhelaba. Las palabras de Pepe, duras y frías, aún resonaban en su mente: no puedes hacer lo que quieres. Tienes una responsabilidad con tu apellido, con nuestra historia. La tensión en su pecho crecía cada vez más, y, aunque no lo demostraba, sentía que su verdadero ser se ahogaba en ese rol impuesto. Esa noche, mientras intentaba escapar del dolor que la asfixiaba, tomó su teléfono y se refugió en las redes sociales, en ese mundo donde podía mostrarse perfecta, aunque su mundo real estuviera colapsando. Cada publicación, cada comentario, eran pequeños recordatorios de la vida que la audiencia quería ver, pero no la realidad que estaba viviendo. Años de autocensura, de esconder sus pensamientos y sentimientos reales, de proyectar una imagen de perfección. Y en medio de esa oscuridad emocional, mientras deslizaba el dedo sobre la pantalla, una notificación inesperada rompió el silencio. Un me gusta de alguien de su pasado, alguien que había sido su secreto más grande, y el detonante de una historia que, si salía a la luz, podría cambiarlo todo. El mensaje provenía de Josh Bell, el carismático y atractivo jugador de los Dallas Cowboys. Con cada latido de su corazón, Ángela recordaba esos días intensos y prohibidos con Josh Bell, un romance que su padre había aplastado con mano de hierro. Pepe siempre le dejó claro que el mundo del entretenimiento y del deporte no era lugar para ella, y menos con alguien como Josh Bell, un chico problema, una distracción. Pero ahora, en medio del caos que su vida se había convertido, ese mensaje de Josh Bell se sentía como una puerta abierta a la libertad. Una oportunidad para dejar de ser la hija de y ser simplemente ella, Ángela, la joven que deseaba explorar el amor sin restricciones ni expectativas familiares. Recordaba cada detalle de aquel romance clandestino, la manera en que se escondían para verse, las risas compartidas y los momentos de pasión que los envolvieron. Fue la única vez que había sentido que alguien la veía como una persona, no como un apellido o una figura pública. La notificación seguía parpadeando en su pantalla, como una tentación, como una provocación que parecía decirle que el momento de romper las cadenas había llegado. Esa noche, Ángela no solo se cuestionaba el camino que había seguido, sino también el amor y lealtad que le debía a su propia identidad. Estaba frente a una elección que definiría su vida para siempre: seguir obedeciendo y sacrificarse por una imagen que no le pertenecía, o atreverse a tomar control de su destino. Aun si eso significaba desafiar a su padre, a su familia y a todo lo que el apellido Aguilar representaba. ¿Quieres saber más sobre el escándalo que está a punto de estallar en la familia Aguilar? ¿Qué decisión tomará Ángela? ¿Encontrará en Josh Bell la libertad que busca o solo se adentrará en una polémica aún más compleja? Descubre los detalles exclusivos y todos los secretos detrás de esta impactante historia en exclusiva de Estrellas. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo giro de este relato lleno de pasión, rebeldía y decisiones que desafían todo lo que alguna vez fue sagrado. La relación con Cristian Nodal, su primer amor público, había sido un remolino de altos y bajos,
una mezcla de pasión y toxicidad que la había dejado agotada. Ella había dado lo mejor de sí misma, pero las infidelidades y la falta de lealtad de Christian finalmente habían desgastado su paciencia. Sin embargo, el vínculo con él seguía siendo una cadena invisible que no podía romper, atrapándola en recuerdos de promesas rotas y sueños compartidos que nunca se concretaron. Aún así, sabía que debía cambiar, reinventarse y encontrar un camino hacia su propia felicidad, aunque eso significara desafiar todo lo que le habían enseñado. Mientras deslizaba el dedo en su pantalla, su atención fue capturada por una notificación inesperada, un me gusta de Josh Bell, el seductor jugador de los Dallas Cowboys. En ese instante, todos sus pensamientos se detuvieron, y su corazón dio un vuelco. Josh Bell había sido su primer amor prohibido, un amor secreto y fugaz que había sido sepultado por las estrictas reglas de su padre. Recordó cómo, años atrás, Pepe Aguilar le había dejado claro que su lugar estaba en el mundo de la música, que su reputación y la de la familia Aguilar debían ser su máxima prioridad. Cualquier relación con alguien del mundo de los deportes o del entretenimiento no era apropiada, y menos con un hombre con una fama de chico malo. Sin embargo, ahora era distinto. Ángela había crecido, había cambiado, y después de su ruptura con Christian y su reciente conflicto con su padre, ya no estaba dispuesta a seguir las mismas reglas. Sin pensarlo demasiado, le devolvió el me gusta a Josh Bell, y en menos de 10 minutos, su teléfono vibró con un mensaje directo: «Hola, Ángela. Qué gusto verte por aquí. Ha pasado tanto tiempo, ¿cómo has estado?». Sus manos temblaron levemente mientras leía las palabras de Josh Bell, y sintió cómo se encendía una chispa de emoción en su interior. Sin dejar que la duda la detuviera, respondió: «Hola, Josh. Ha pasado bastante. Estoy bien, o al menos intentándolo. Las cosas no han sido fáciles últimamente». La conversación fluyó con naturalidad. Josh Bell le habló de su vida en el equipo, de las presiones de la temporada y de la soledad que a veces sentía rodeado de tantas personas pero sin tener a alguien en quien realmente confiar. Ángela, por su parte, se abrió más de lo que esperaba. Le confesó el dolor de su ruptura, el peso de las expectativas familiares y la sensación de estar atrapada en una vida que no siempre era suya. Era la primera vez en mucho tiempo que podía hablar sin miedo a ser juzgada, y eso la hacía sentirse extrañamente libre. Después de una larga conversación llena de risas, recuerdos y confesiones, Ángela sintió que estaba lista para dar el siguiente paso. «Josh, ¿qué te parece si nos vemos? Necesito salir, despejarme y olvidar todo por un rato». Josh Bell no dudó en responder: «Dime cuándo y dónde, y estaré ahí para ti». La idea de verlo de nuevo la llenó de emoción y nervios. Estaba consciente de que cualquier encuentro con él podría causar un escándalo, pero algo en su interior le decía que valía la pena arriesgarse. Esa misma noche, Ángela salió de casa bajo la excusa de un compromiso de trabajo. Con la cabeza llena de pensamientos y el corazón acelerado, se dirigió al restaurante discreto donde se encontraría con Josh Bell. Al llegar, lo vio esperándola en una mesa apartada, luciendo más guapo de lo que recordaba, con una sonrisa cálida que le devolvió un sentido de pertenencia y seguridad. Él se levantó al verla, y le dio un abrazo que la envolvió en una sensación de paz que hacía tiempo no experimentaba. Mientras cenaban, las palabras fluyeron como si el tiempo nunca hubiera pasado entre ellos. Josh Bell la miraba con una intensidad que le hacía sentir especial, algo que no había experimentado ni siquiera con Christian. En un momento de la conversación, Josh Bell sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se la entregó a Ángela. Ella la abrió con curiosidad y encontró un delicado collar de diamantes con un corazón de oro en el centro. «Quería que tuvieras algo que te recordara cuánto significas, algo que simbolice esa luz que siempre has tenido, incluso en los momentos difíciles», le dijo con sinceridad en los ojos. Ángela, conmovida, le permitió colocárselo, sintiendo como sus dedos rozaban su piel y la llenaban de una calidez que hacía tiempo no sentía. La noche continuó entre miradas profundas y sonrisas cómplices. Al despedirse, Ángela sintió que, de alguna manera, había recuperado una parte de sí misma que había estado perdida. Sin embargo, la verdadera prueba llegó al día siguiente. Despertó en casa de Josh Bell, con la luz del sol filtrándose por la ventana y el recuerdo de la noche anterior aún fresco en su mente. Miró a Josh Bell, quien dormía plácidamente a su lado, y sintió una mezcla de emoción y duda. Recordaba cada instante,
cada palabra, cada susurro que habían compartido en esa noche de conexión sincera y emocional. Sin embargo, ahora, en la fría luz de la mañana, sus pensamientos comenzaron a dividirse. ¿Qué significaba realmente lo que había hecho? ¿Era este el camino correcto, o simplemente un escape temporal? La imagen de Christian cruzó por su mente, y aunque sentía que él ya era parte del pasado, no podía evitar preguntarse si este nuevo camino con Josbel era lo que realmente necesitaba. Lentamente, se levantó de la cama y miró por la ventana. La ciudad comenzaba a despertar, y con ella, las dudas y las responsabilidades que siempre la habían acompañado. Sabía que, al regresar a su vida cotidiana, este momento de libertad podría convertirse en un escándalo, en un nuevo conflicto con su familia y en una fuente de comentarios y rumores. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ángela sentía que tenía el poder de decidir por sí misma, de trazar su propio camino sin tener que pedir permiso o justificarse ante nadie. Mientras observaba el horizonte desde la ventana de aquella habitación que alguna vez fue su refugio y ahora se sentía como una jaula de oro, Ángela Aguilar sintió el peso y la liberación de una decisión que cambiaría su vida para siempre. El sol comenzaba a elevarse en el cielo de Texas, bañando la ciudad en una luz dorada y cálida, y ella, en medio de ese silencio solemne, sostenía en sus manos una nueva realidad. Aquel collar, un regalo que simbolizaba una noche de desafío y libertad, colgaba de su cuello y brillaba como un recordatorio constante de la promesa que acababa de hacerse. No era solo una joya hermosa, ni un simple gesto romántico. No. Ese collar representaba algo mucho más profundo, una ruptura con el pasado, un acto de valentía que desafiaría todo lo que se esperaba de ella. En ese momento, Ángela comprendió que estaba lista para dejar de ser una figura controlada y moldeada por otros. Ella no sería la hija dócil ni la princesa del apellido Aguilar que el mundo esperaba ver. Sería Ángela, libre y dueña de su propio destino. Mientras el collar descansaba sobre su pecho, una corriente de pensamientos y emociones cruzaba su mente. Recordaba su niñez, los aplausos y los escenarios, los días de interminable ensayo y los largos viajes con su familia, que siempre la hacían sentir parte de un legado glorioso, pero también de una pesada responsabilidad. Desde pequeña, había aprendido que su apellido no era solo una identidad, sino un deber, una misión de la cual nunca podría escapar. En cada entrevista, en cada mirada de su padre, había sentido el peso de representar algo más grande que ella misma. Pero, aquella noche con Josbel, por primera vez, sintió lo que significaba liberarse de esas cadenas invisibles. Sentirse vista y deseada no como la heredera de la dinastía Aguilar, sino simplemente como Ángela, una joven que, como cualquiera, quería descubrir su propio camino, experimentar, equivocarse y vivir sin pedir permiso. Aquella discusión con Pepe aún resonaba en su mente. Las palabras de su padre, llenas de autoridad y decepción, habían sido como golpes silenciosos, cada frase un recordatorio de que, para él, el apellido Aguilar estaba por encima de todo, incluso de la felicidad de su propia hija. No puedes hacer lo que quieras, Ángela. La familia, el apellido, son más importantes que tus deseos. Las palabras seguían quemando en su pecho. Durante años, había sacrificado sus propios sueños y sus propios sentimientos por complacer a otros, por representar ese apellido que significaba tanto para todos menos para ella. ¿Y para qué? Para que su vida fuera un constante guión impuesto, una obra de teatro en la que ella no era la autora, sino una mera actriz obligada a interpretar el papel de hija ejemplar. Esa noche con Josbel no solo había sido una escapada romántica, había sido un acto de revolución personal, un grito silencioso de que estaba cansada de vivir bajo las reglas de otros. En aquellos momentos con él, cada sonrisa, cada mirada y cada caricia eran como antídotos contra la presión que la había sofocado por tanto tiempo. Josbel le había mostrado una parte de sí misma que había estado dormida, la había hecho recordar que su vida le pertenecía a ella y a nadie más. Esa chispa, ese momento de conexión real y sin restricciones, era algo que jamás podría encontrar en el mundo rígido y vigilado que su familia le había impuesto. Sabía que al regresar a casa, su padre le estaría esperando, posiblemente con más críticas, con más exigencias, pero ahora no tenía miedo. Había tomado una decisión, y nada ni nadie la haría retroceder. Mientras el mundo comenzaba a despertar con los primeros rayos del sol, Ángela respiró hondo y se prometió que nunca más dejaría que nadie definiera su camino.
Sabía que habría consecuencias, que su familia probablemente intentaría hacerle entrar en razón, recordándole una vez más sus deberes y responsabilidades. Los tabloides. Los periodistas y hasta sus propios fanáticos seguramente se escandalizarían al saber que había roto con la imagen de hija ejemplar y que estaba tomando control de su vida de una manera que muchos considerarían un acto de rebeldía. Pero a Ángela ya no le importaba. Por primera vez, la posibilidad de ser incomprendida, de ser criticada o de defraudar las expectativas de su padre, ya no le producía temor, sino una extraña satisfacción. Esa mañana, mientras sostenía el collar que José le había regalado, Ángela sintió que su vida, su verdadera vida, apenas comenzaba. Sabía que no sería fácil enfrentarse a la tormenta mediática y a la desaprobación familiar que vendrían, pero estaba dispuesta a navegar esos mares turbulentos. Porque, finalmente, había llegado a un punto donde las opiniones y los reproches de otros no tenían poder sobre ella. Los aplausos y los elogios de la industria, que alguna vez habían sido su mayor orgullo, ahora le parecían huecos y vacíos. Era consciente de que el apellido Aguilar era una tradición casi sagrada en el mundo de la música mexicana, pero ella también tenía derecho a construir su propio legado, uno que reflejara no solo la gloria de su familia, sino también su propia identidad y sus deseos más profundos. Mirando al horizonte, Ángela hizo una promesa silenciosa, una promesa que resonaría en su alma para siempre. Nunca más permitiría que su vida fuera controlada o definida por otros. Esta vez, ella no era solo la joven estrella, la hija de Pepe Aguilar o la promesa de una dinastía. Esta vez, Ángela Aguilar, la mujer que había surgido de esa noche de revelación y rebeldía, estaba lista para tomar el control de su destino. Las críticas, los rumores, la desaprobación familiar. Todo eso la acompañaría, pero también la fortalecería, porque sabía que al final, su libertad y su autenticidad eran su mayor victoria. Si quieres saber cómo esta joven estrella enfrentará las consecuencias de su decisión, cómo lidiará con la desaprobación de su familia y la opinión pública, y cómo construirá su propio camino en un mundo que exige conformidad, no te pierdas el próximo capítulo de esta apasionante historia. Descubre los detalles exclusivos, las reacciones de su familia y todo lo que el futuro le depara a Ángela Aguilar en exclusiva de Estrellas. Suscríbete ahora para seguir cada giro de este camino lleno de rebeldía, pasión y una valentía que desafía todas las expectativas.